Bueno, hoy vamos a hablar de una materia que se llama Individuo-Sociedad. Ustedes como estudiantes de nutrición se preguntarán por qué esta asignatura, qué tiene que ver Individuo-Sociedad en la formación del futuro nutricional. Y bueno, ¿por qué colocamos este tema? Primero, porque son dos elementos centrales atravesados por un componente que tiene que ver con las formas que tenemos de vida en un territorio. Primero vamos a hablar del tema capaz que de individuo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de individuo? ¿Qué nos importa, ¿no? Bueno, el individuo es aquella unidad que representa una especie. Hay una variedad de especies, el ser humano no es la única, en la cual tienen diferentes tipos de conductas esas especies en un territorio. En un territorio que puede ser uno o varios y que constituyen un espacio llamado sociedad. En nutrición es sumamente importante reconocer la articulación entre individuo y sociedad, ya que en el concepto de individuo se aúna el estudio de aspectos de las ciencias de la salud, a la cual ustedes tienen una gran referencia, de las ciencias humanas, el hombre para ustedes tiene una centralidad, sea en forma individual o colectiva, y de las ciencias sociales, ya que el individuo vive en sociedad. Su primera forma de unidad me apareció un cartel que no sé qué es. Yo sigo. La primera forma de agrupamiento que tenemos los seres humanos son la familia. Y las familias son uno de los puntos centrales de análisis de las ciencias sociales, además de la sociedad. Pero no alcanza con esas disciplinas. También nos importa la economía, también nos importa la ecoetología, cómo el hombre se apropia de los territorios y los va poblando y los va domesticando. También nos importa aspectos como las formas en cómo viven esas sociedades y se va administrando y va formando organizaciones para convivir en esa sociedad. También nos importa la epidemiología, las formas en cómo van cambiando las poblaciones a través de la historia y en los territorios específicos. Y a su vez nos importa la forma en cómo piensa ese individuo en la sociedad, que es el campo de la psicología. Sin dejar que la educación en los pueblos, en las sociedades, en los territorios, tiene un rol fundamental. Y ahí aparece una disciplina que, si bien es muy reconocida en varios territorios, es nueva. Cuando digo nueva no tiene todavía más de 100 años, que aporta y articula todas estas ciencias para hablar de lo que es el comportamiento del hombre en función de su medio ambiente y en relación con el alimento y la nutrición. Por eso es que nos parece importante hablar de estos elementos. En sí, la sociedad se va a constituir como un espacio macrosocial, mientras que el individuo es el espacio microsocial y el territorio es el espacio físico. El individuo, por lo tanto, como les venía comentando, es la representación de esa unidad de la especie, que lo caracteriza, que lo hace único, ¿sí? Pero que a su vez es diverso. Los individuos, los territorios, no son todos iguales en un mismo espacio territorial, y menos en el conjunto del planeta. Ese individuo no puede vivir solo, por características que tienen que ver con algunas capas que diríamos principios que ustedes conocieron cuando vieron todas las leyes de Mendel, y también lo de la especie de Darwin. Necesita vivir agrupado, ¿sí? Diríamos en forma conglomerada. ¿Qué quiero decir con esto? El individuo necesita de otros individuos. Primero, por la supervivencia de la especie, en especial la especie del ser humano, ¿no? Lo que uno tiene o hace referencia a lo que son los mamíferos, entre los mamíferos, ¿sí? El ser humano. ¿Por qué necesita de otros en el tema de la supervivencia? Porque obviamente tiene una gran dependencia desde que nace hasta los primeros años de vida. ¿Dependencia en qué sentido? Para poder ir creciendo sanamente, alimentándose y movilizándose. Pero a su vez, ese individuo también necesita tener la capacidad
no solamente supervivencia en cuanto a los primeros elementos que tienen que ver con el alimento, el abrigo, la protección, la seguridad, sino que también ese individuo necesita vivir con otros, encontrarse con otros, ya que el individuo en sociedad le permite eso, el encuentro con otros iguales o distintos. En otras especies, el individuo o la unidad de esa especie puede sobrevivir estando solo. En el ser humano no es que no pueda, pero se hace mucho más difícil en la medida que se complejizan sus formas organizativas. No olvidar que el individuo empieza como su primer forma de agrupamiento, lo que puede ser su clan, su tribu, y eso se va especializando hasta tener grandes formas organizativas. La más histórica y primaria, o sea, arcaica, es la familia, pero luego va teniendo lo que son los grupos de amigos. En el mundo del trabajo también se va agrupando, en el mundo de estudio, en las formas organizativas naturales, en movimientos sociales, ¿sí? En clubes de barrio, ya sea deportivos o de arte, en comités de bases o clubes políticos y sociales o religiosos. Tiene diferentes modalidades de encuentro con el otro. Ese individuo, entonces, que diríamos se agrupa porque tiene que ver con lo que es el perpetuar la especie y la sobrevivencia y supremacía de esa especie para no desaparecer, necesita vivir en sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es el conjunto de esos individuos que a partir de una serie de acuerdos que muchas veces en el campo de la antropología cultural se llaman normas, empieza a darle forma a esas normas. ¿Para qué les sirven las normas? Para ordenarse en ese territorio. ¿Solamente para eso? No, también les sirve para empezar a encontrarse con el otro que puede tener otras prácticas y no comprenderse entre sí. Esto no significa que sean individuos de otros territorios, en un mismo territorio, en la misma unidad familiar, ¿sí? Las personas de esa familia, no todos se comportan igual. La forma de poder convivir en un territorio en común, que se constituye en un, diríamos, espacio societal, es el tener una serie de acuerdos que se llaman convenciones para el formato del trabajo, ¿no? Del trabajo colectivo, no del trabajo en cuanto remuneración a través de un empleo, que le habilita esa forma, diríamos, de poder socializarse, educarse y estar en sociedad. Entonces, ese espacio macrosocial llamado sociedad necesita de un cuerpo normativo. ¿Qué es el espacio territorial? Es el lugar donde se encuentra ese individuo con otros individuos y van construyendo formas de agrupamiento llamado sociedad. En esta triangulación, individuo, sociedad y territorio, hay un elemento que aparece muchas veces ocultos, pero que es central para toda la disciplina que trabajamos con los seres humanos, ya sea en forma individual o en forma colectiva, ya sea a partir de una patología o a partir de lo que pueden ser los factores de prevención de salud, ya sea en el campo educativo como en el campo, diríamos, de las relaciones humanas, tiene un vector que se llama la cultura. Y uno puede preguntarse, ¿qué es la cultura? ¿Qué significa la cultura? ¿Qué representa la cultura? Como primera aproximación, podemos llegar a decir que la cultura es una expresión de la realidad social. La cultura caracteriza a un país, que es el lugar donde habitamos. Permite ir construyendo formas comunitarias, que es el lugar donde vivimos. Y nos permite ir entendiendo la situación en la cual estamos cada uno de nosotros. Entender cómo vivimos, para qué vivimos, ¿sí? Dónde vivimos. Ese elemento lo que está expresando son formas de relación que se pueden llamar comportamientos, conductas o en sentido genérico, las prácticas de las personas, que se convierten en una reproducción de prácticas sociales. En la realidad social hay dos mecanismos centrales. Lo que puede llamarse la relación hombre-naturaleza, que es la primera, cómo el hombre se va adaptando a su territorio, a la naturaleza y va sobreviviendo, y la relación hombre-hombre. La relación hombre-naturaleza es lo que se llaman los mecanismos de producción social, cómo el hombre toma la materia prima y la va transformando en elementos útiles, materiales, pero también elementos útiles que son mercantiles para poder sobrevivir. Ahí aparece como primera forma, ¿sí?,
lo que uno puede llamar el campo de la economía más primitiva, que fue el trueque o el intercambio de aquello que para mí era un excedente y luego se convierte en una rutina de excedencia que con formas más complejas de organización va a ir formando el campo de la economía. ¿Qué quiero decir? El mercado. O lo como Marx llamaba, una materia prima, ¿no? Que se manufactura a partir de formas que la sociedad se da en el mundo del trabajo, que pueden ser las fábricas o en el campo, ¿sí? La estructura, diríamos, del trabajador rural. Pero no alcanza. El hombre, además de vivir con la transversalidad del mundo del trabajo, también necesita vivir en sociedad. Y la relación hombre-hombre son las relaciones del mundo de reproducción social. La reproducción social contiene la reproducción biológica, que es la capacidad de traer nuevos congéneres a la Tierra, nuevos individuos de esa especie a este planeta llamado Tierra, ¿sí? En lo cual vivimos y convivimos. O sea que la realidad social expresa las formas en cómo el hombre se fue organizando con su relación hombre-naturaleza y hombre-hombre. Esto que yo le llamo la relación práctica de la realidad social es el punto de partida de análisis de las sociedades y de la economía en un texto llamado El Capital de un autor que se llamó Marx. Esa realidad social, por lo tanto, contiene los tres elementos que les dije anteriormente. Al individuo, como representante de una especie que para sobrevivir necesita del encuentro del otro o de los otros, una sociedad en la cual él vive, va, diríamos, conquistando a partir de un territorio entendido como un espacio real, físico, observable, delimitable, que lo pueden ocupar uno o más especies, eso es el planeta Tierra. Un espacio físico que si bien aparece como algo real, también puede ser simbólico, porque es como las personas hablan, representan o explican su territorio. Y una sociedad que aúna a ese conjunto de individuos que van a compartir ese espacio físico común llamado territorio. O sea que podemos decir que el individuo vive en espacios que se pueden llamar, diríamos, primariamente comunidad, y esa comunidad es la conquista de un espacio físico, territorial, observable, que está demarcado para diferenciarse de los individuos de su misma especie, pero hacer lo que se llama las fronteras identitarias, en la cual va, digamos, mostrando formas de conquista de ese territorio, de ese espacio físico, pero también formas de ir construyendo ser parte de y ser en. El ser en es la identidad, el ser parte de es la ciudadanía a partir de delimitar las fronteras de los territorios que hoy le llamamos los países, ¿sí? Estas relaciones de los hombres, que son las relaciones de producción social, que hacen el mundo, diríamos, sociosimbólico, en definitiva, permiten conocer el mundo económico, que es el mundo de la producción social, el mundo político, que es el espacio de cómo el hombre se relaciona con otros hombres. En este caso pueden ser los países, se relacionan entre sí. Un ejemplo del mundo político son los mercados comunes, diríamos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, lo que puede ser, diríamos, todo el contexto del Río de la Plata o lo que es el Mercosur. En esas relaciones, hombre-hombre, hay condiciones materiales y sociales, ¿sí? Esas condiciones materiales y sociales hacen al bien común social, que representa a ese espacio colectivo, pero hace las políticas sociales. ¿Qué son las políticas sociales? Son las estrategias que los seres humanos van pensando para poder ir sorteando los obstáculos que aparecen en la vida cotidiana, ¿sí? Hay políticas económicas, que son políticas internacionales, la forma de cómo hacemos el intercambio entre los países, entre lo que producimos, lo intercambiamos y lo que, digamos, importamos. Pero también hay lo que llaman las políticas públicas frente a áreas temáticas genéricas de un territorio y lo que puede llamarse más directamente la política social, que es aquella en la cual es pensada desde algunos lugares de decisión en las formas organizativas de los gobiernos para áreas temáticas, ¿sí?
que representan o intentan hablar de aquellos seres humanos en ese territorio que viven en condiciones de alguna deprivación, o sea que no logran acceder, no logran conseguir algunos bienes materiales, pero también sociales. Las políticas sociales, si bien son pensadas de algunos espacios, diríamos, de representación de formas organizativas, en nuestro país pueden ser los ministerios, las dependencias de los ministerios, ¿sí? Los institutos. Aquellos que llevan adelante la política social son las profesiones. ¿Por qué? Porque son los operadores terminales de esa política, la cara visible de la política. Cuando uno habla de una política de alimentación, la cara visible, los que llevan adelante ¿qué? Los programas, los planes que esa política desea concretar y coloca una serie de criterios de inclusión o de exclusión en esa política de acuerdo a la prevención de salud, o sea, evitar patologías y lograr el bien común de sociedad, en este caso el bienestar de la salud, ¿no? O la calidad de vida. Verdaderamente lo que hace es implementar ¿qué? Programas y planes para que eso no ocurra. Y lo que lo hacen son las profesiones, ¿sí? Yo les comenté que el eje central que aparece muchas veces oculto es la cultura. La cultura es aquel, diríamos, espacio que no es único, que es diverso, que es complejo, que es heterogéneo, que aúna al individuo, a la sociedad y al territorio. El individuo en el campo cultural se lo asocia al espacio de la reproducción biológica, al campo de la reproducción, específicamente biológica, es la capacidad de traer nuevos congéneres a un territorio. La sociedad se le asocia a la reproducción societal, a la reproducción común, que se llama, o comunitaria, o al conglomerado colectivo. La sociedad en sí es la capacidad como esos individuos empiezan a convivir en ese espacio. Por lo tanto, el individuo de la sociedad es el campo de la reproducción de la vida social. El territorio es el campo de la producción, porque aparece fuertemente la nomenclatura de la relación naturaleza. ¿Qué quiero decir? La reproducción biológica y la reproducción social son las relaciones de los hombres entre sí. ¿Sí? Relación hombre-hombre. Cuando hablo de hombre, lo digo en sentido genérico, desde el punto de vista de la antropología cultural. Podría decir, con los nuevos discursos inclusivos, la relación hombre-mujer entre sí en espacios de convivencia. Cuando hablo del campo del territorio, me refiero al campo de las relaciones hombres y mujeres, o hombres en sentido genérico, con la naturaleza. ¿Qué es la cultura? ¿A qué refiere la cultura? ¿Sí? A poder comprender esa unidad de la especie, ¿sí? Esa continuidad de la especie. ¿Qué quiero decir con continuidad? Ese ser que va construyendo historia, que para poder convivir en forma colectiva o social va buscando mecanismos, o sea, formas organizativas que le van reconociendo. A veces las formas organizativas las pensamos como, diríamos, lugares materiales donde uno puede ir y decir, esto es la universidad, esto es la escuela de nutrición, esto es salud pública, el ministerio, pero esto es el hospital, vamos a suponer, Maciel, ¿sí? Eso puede ser formas organizativas visibles, pero hay otras formas organizativas que son simbólicas. Por ejemplo, lo que está vinculado a la religión. Puede haber lugares físicos donde uno practica, ¿sí? O busca un refugio en la religión, pero también hay formas simbólicas de comprender y refugiarnos en la religión. Entonces, la cultura tiene esa capacidad de integración a partir del territorio, donde muestra cómo esa especie va creando mecanismos de supervivencia y proyectando a la especie. ¿Para qué? Para que no desaparezca, para que no esté por fuera de esa vida social. Esta realidad social que contiene, como decía, el campo cultural, tiene relaciones de hombre a hombre. Hay varias formas. La relación hombre-hombre tiene una primera expresión, que es donde se lleva adelante el campo de la cultura, que es la práctica. ¿Qué es la práctica? Es la forma en la cómo los hombres se comportan, en forma aislada. No tiene por qué ser en forma agrupada. Y indudablemente una relación práctica implica la relación con otro y con ese medio ambiente que es la naturaleza. Pero no tiene que ver capacidad de agrupamiento. Pero el hombre va
dándose cuenta que en forma aislada no conquista nuevas formas de convivencia y nuevas formas de emancipación. ¿Qué quiero decir? Nuevas formas de mejorar su territorio y sus formas de convivir. Y conquistando ¿qué? Nuevos espacios de su calidad de vida. Entonces empieza a encontrarse con otros. Y ahí aparece la práctica social. La práctica, en sentido general, es la conducta de los hombres en una sociedad. La práctica social implica una conducta que hay un pensamiento colectivo de querer mejorar algo, pero no tiene por qué agrupar a todos los hombres. Hay otra noción que se llama praxis, que viene, diríamos, en el campo de la sociología, del pensamiento de Marx, y que se utiliza especialmente, diríamos, en algunos campos de contestatarios, de formas organizativas de luchar contra algo que se considera negativo para el hombre, como fue la esclavitud, la abolición de la esclavitud, el tema, por ejemplo, de la opresión, no poder expresarse, que se le denomina praxis. La praxis es una práctica social, pero es una práctica social consciente. Los individuos se organizan para conquistar nuevos derechos que le permiten emanciparse y ser un ser social, ¿sí? Y no un ser ahistórico y apolítico. El ser social es un ser histórico, reconoce su historia y la puede ir mejorando. Y es un ser político porque vive y necesita de otros hombres para poder mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué quiero decir con sus condiciones de vida? Quiero decir la capacidad de producir bienes y servicios, pero también satisfacer sus necesidades a partir de esos bienes y servicios, ¿sí? ¿Cómo? Manejando un mundo económico-social que le permite desarrollar un campo sociocultural. La emancipación social es parte de la actividad vital de los hombres. En esa actividad vital, las necesidades humanas se desarrollan en modo de vida, nivel de vida, estilo de vida y calidad de vida. El modo de vida es la categoría más compleja de los seres humanos. Es cómo se expresa el campo cultural en esa sociedad. Cómo se expresa el campo cultural, por ejemplo, en Uruguay. Cómo se expresa el campo cultural en Uruguay en los estudiantes universitarios. ¿Qué es el nivel de vida? El nivel de vida son los indicadores que uno puede llamar estadísticos que me permiten hablar de ese grupo humano. Por ejemplo, cómo es las condiciones objetivas de vida de los pobladores uruguayos en su territorio. ¿Qué quiero decir? Cuando digo nivel de vida, cuánto ganan, o sea, digamos el ingreso salarial, o por diferentes formas de ingreso, capaz que por políticas sociales, si tienen casa, ¿sí? Cuánto pagan por ese alquiler, cuánto pagan por los servicios que tienen. Son aquellos indicadores más genéricos de la vida social. ¿Qué es la calidad de vida? La calidad de vida son las condiciones subjetivas de esa realidad social que hacen al modo de vida. Son los indicadores más subjetivos. Cómo las personas con ese salario consideran que pueden satisfacer sus necesidades humanas. El estilo de vida son los comportamientos culturales de cada grupo humano en una sociedad. No se comporta igual una persona, ¿sí?, que fuertemente su religión orienta sus formas de pensar y de actuar, que aquellas personas, ¿sí?, que verdaderamente no tienen capaz depositada una fe sobre ese campo cultural. El estilo de vida hace más que nada a las opciones que las personas van tomando a través de sus trayectorias vitales de vida. O sea que el modo de vida, el nivel de vida, el estilo de vida, la calidad de vida, me están hablando de las formas en cómo el hombre busca recorridas o estrategias para satisfacer sus necesidades humanas, que pueden ser materiales a través de objetos, tener una casa, una televisión, el auto, bienes observables, o necesidades simbólicas, sentirse libre, que puede expresarse, satisfecho consigo mismo. La actividad vital de los hombres lo que hace es conquistar derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, que construyen lo que ustedes conocen, la condición de ciudadanía. Esto no lo voy a trabajar ahora porque lo vamos a trabajar en una unidad temática que se llama procesos democráticos o democracia y las tensiones de la democracia con la globalización. Esas condiciones objetivas de vida
es el lugar donde vivo, donde trabajo, ¿sí? Mi propio, diríamos, barrio, en cómo me alimento, cuáles son los mecanismos o las posibilidades que tengo de inserción o inclusión en el campo, en el ámbito educativo, ¿sí? Mientras que las condiciones subjetivas de vida hacen a las capacidades, lo llama el ocio, el tiempo libre, la recreación, el trabajar o militar políticamente, el trabajar o militar culturalmente, el trabajar o, militar socialmente, ¿sí? En el campo de la transversalidad del campo social, ahí aparece el aparato religioso también, que es fundamental. Centrémonos ahora en una unidad que yo decía que es la transversalidad de todo esto, que es el campo de la cultura. ¿Qué es la cultura? La primera definición es pensar la cultura como las formas de pensar, sentir y poder actuar. Y acá voy a hacer una distinción con el tema de individuo-sociedad. En la Tierra habitamos muchos individuos, muchas especies que representan a esa unidad de la diversidad, que construyen sociedades para poder sobrevivir y proyectarse en el tiempo. ¿Construir qué? Tener una reproducción biológica, una nueva prole, nuevos congéneres. El hombre entra en esa distinción. Pero ¿qué lo separa del resto de las demás especies que habitan en el planeta? Para el campo de la antropología cultural, lo que desestructura este campo es la cultura. La cultura es aquel, diríamos, elemento distintivo del ser humano. Lo hace distinto al resto de las especies, distinto en el reino animal, distinto en lo que es la especie mamífero. ¿Por qué? Todas las especies, llamados individuos que construyen sociedades, tienen formas de sentir, que es el aparato instintivo. Sienten y a partir de lo que sienten, actúan. ¿Sí? Sus mecanismos, sus impulsos los llevan a actuar. Pongamos el ejemplo. Si cualquier especie, vamos a hablar de los mamíferos, siente hambre, lo primero que hace es cazar. Tiene un instinto que le permite hacer una recorrida de olfato para poder cazar. Forma de sentir, formas de actuar. Siento, actúo, ¿sí? Logro el destino de ¿qué? De llegar a obtener algo para satisfacer esa necesidad. El hombre, el mecanismo entre sentir y actuar está mediado por la racionalidad, la razón, que son las formas de pensar. La forma de pensar no habilita que el hombre tenga hambre y vaya a cualquier espacio para satisfacer la necesidad y abruptamente le robe a otro la comida. Sí lo puede hacer, pero no es el mecanismo, diríamos, entre comillas, más natural para poder convivir y vivir en sociedad. El hombre regula ese comportamiento del sentimiento en el cual le provoca hambre y espera el momento para poder alimentarse. Entonces la racionalidad, la razón, que está en el campo del pensar, que se construye socialmente, es lo que habilita que no tengamos instinto, actuación, sino que es instinto regulado por un razonamiento, un pensamiento que me permite actuar. Esos tres elementos son los que conjugan y forman el campo cultural. ¿Qué le pasa al resto de las especies del reino animal, de la especie mamífero? Que la esfera del pensar no está, por lo tanto no está el campo cultural. Para que se hable de cultura se necesita de los tres componentes, o sea, forma de cómo siento, según cómo siento para satisfacer una necesidad o un bien que quiero obtener, pienso cuánto puedo o no dañar o intento regular mi forma de pensamiento y actúo. No es instintivamente. Ojo que los hombres podemos actuar instintivamente y así es que aparecen formas muy negativas de articulación de la vida social. Formas precarias que hacen que nos podamos autoeliminar, ¿sí? O autoflagelar individual o colectivamente. Un ejemplo es las expresiones de amotinamiento en un espacio, digamos, colectivo, ¿no? De tratar de obtener bienes, por ejemplo, saquear un supermercado. Y también podemos tener formas mucho más complejas, donde la racionalidad aparece como encubierta, que pueden ser, diríamos, los procesos de amotinamiento interno en las sociedades, como pueden ser las revoluciones, o algo más complejo como son las guerras, ¿sí? Eso es lo que hace muchas veces que en el campo de la antropología cultural se discuta que la esfera del pensar
verdaderamente sea el punto central de tensión para la construcción del campo cultural. Eso ha pasado a partir de los autores que son más bien, diríamos, de la construcción, no de la modernidad, sino de la posmodernidad. El cuestionamiento si el hombre verdaderamente se separa tanto dentro de esa especie de los mamíferos del reino animal, porque está en cuestionamiento la racionalidad, la forma de pensar. Entonces la cultura es el conjunto de elementos que me permiten reconocer esos tres movimientos: sentir, pensar y actuar. ¿Cómo lo voy conociendo? A partir de los hábitos, a partir de las costumbres, a partir de los usos, a partir de los rituales, a partir de los saberes y a partir de los lenguajes. ¿Por qué coloco estos elementos como primarios? Hay otros, estos como centrales. Porque los hábitos contienen costumbres, las costumbres contienen usos, los usos contienen rituales, los rituales, ¿sí?, contienen saberes, los saberes se expresan por el lenguaje y el lenguaje es el elemento central de la constitución del hábito. Empecemos por hábito. ¿Qué es un hábito? Es una conducta, un comportamiento genérico en una sociedad, por ejemplo, en un país. ¿Qué quiero decir esto? Es el conjunto de formas de actuar y de pensar que tienen las personas en un territorio común, que a veces puede ser un territorio complejo, ¿sí? Uno puede ver de la cultura occidental, hay pautas comunes de hábitos que se las reconoce. Puede hablar de la cultura del Río de la Plata, hay pautas comunes que no se encuentran con los argentinos. Podemos hablar de los hábitos del Mercosur o del Cono Sur. Entonces tenemos con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Chile, con Argentina, elementos comunes. Los hábitos se los define como aquel conjunto de comportamientos genéricos que tienen las personas en un territorio común. ¿Por qué son genéricos? Porque no importa que todos los individuos de ese territorio lo ejerzan esa conducta, realicen ese comportamiento. Igual, por más que no lo realicen, ese comportamiento, esa rutina, ese ritual, es reconocido por todos. Y además los representa. ¿Qué eso representa? Les va permitiendo ir construyendo identidad. Un ejemplo de hábito son los emblemas o los símbolos. Nosotros tenemos un hábito que es reconocido por todos, no importa si todos lo practicamos, que es el mate. Es considerado un elemento simbólico que en el campo cultural refiere al hábito. ¿Por qué? Porque el mate es un símbolo nacional. Generalmente en el campo de la antropología entre filosófica y cultural se cuestiona: ¿es el mate un símbolo que representa, por ejemplo, a los uruguayos? Y uno dice sí, el asado, el mate, el dulce de leche, son como símbolos nacionales. Es casi igual que el saber a partir del lenguaje, el himno nacional nos representa. O a partir, diríamos, de usos y rituales, la bandera uruguaya. Cualquiera cuando viaja, ya sea en forma deportiva, que es la expresión máxima cultural, pero va a un evento, un encuentro, ¿sí?, la bandera uruguaya nos representa, nos sentimos identificados, nos cubre, nos da ¿qué? Protección, ¿sí? No importa si todos sabemos el himno nacional. Igual todos cuando lo escuchamos, así no sepamos toda la letra, nos sentimos identificados. Entonces el hábito es aquella conducta o comportamiento que es genérico, que nos une hacia adentro, nos da espacio identitario, de articulación, de sentirnos unidos, y hacia afuera nos permite ser reconocidos como parte de o estar en. Por ejemplo, uno canta el himno nacional, uno coloca elementos de algunos cantautores uruguayos a nivel del mundo y canta la canción, y todo el mundo sabe que pertenecemos a Uruguay y hasta reconoce capaz al autor de esa letra o al compositor de esa música, ¿sí? Entonces acuérdense que el hábito es una conducta o comportamiento genérico. No importa si lo practican todos los individuos de ese territorio, los representa. El ejemplo es el mate. ¿Por qué coloco el mate también? Y les planteaba el tema de la tensión entre la antropología cultural y la antropología filosófica. Porque se cuestiona si el mate es en sí el símbolo, o es que el ritual, lo que ustedes vieron con la palabra ritos, ¿sí?, de ese símbolo, cómo se ejecuta en el territorio. Y si el mate es un emblema nacional, es un hábito en nuestro país, el consumo de mate, ¿no?, pensando en el campo de la alimentación.
¿no? Como puede ser el consumo de la música popular, que uno a veces habla de folclore, pero no es igual al folclore de Argentina, no es igual al folclore que tiene Paraguay, ¿no? Hablando de países de habla hispana, o el folclore que puede tener Chile, porque ahí aparecen otras transversalidades culturales, que vamos a ver que la cultura nuestra es híbrida, que tiene que ver con los grupos autóctonos, que construyen formas de campos culturales que son distintas a otros porque tiene que ver con los grupos indígenas o diríamos la presión que ejerció el tema de los procesos migratorios o no procesos migratorios, por ejemplo, primeros pobladores que se trajeron como esclavos, ejemplo son la afrodescendencia, que se traen como esclavos y que hablan de este espacio natural. El mate es un hábito, una conducta habitual en nuestro territorio y nos representa. Pero lo que normalmente es todo el ritual que hacemos con el mate. Nosotros no consumimos genéricamente cualquier mate. Nuestro mate es una calabaza. Si bien a partir de la posmodernidad ese mate se construye en otros elementos materiales, como pueden ser de cerámica, pueden ser de silicona, ¿sí? Actuales. Antiguamente, digamos, en el siglo pasado, nuestras abuelas, o las abuelas de ustedes más que nada, usaban el mate vinculado, por ejemplo, a un vaso de vidrio no usado, reciclado, que ya no servía de utilidad cotidiana, o materiales de metal, ¿sí? Porque se colocan directamente sobre el calor. Ese es un elemento. El mate, la gran formación fuerte colectiva que nos identifica es una calabaza, un producto de la naturaleza. Y tiene determinada estructura. Eso nos separa del resto del continente, ¿no? Con respecto al mate. La calabaza, si bien se usa mucho en Paraguay y también en la parte, digamos, sur de Brasil, no es igual la calabaza que usamos nosotros. El proceso que tiene diríamos, de curación, cuando digo curación es cómo se va procesando ese material para luego poder ser usado. ¿Qué otro elemento tenemos? La yerba, el material que va dentro, ¿sí? Que se consumimos a través de una infusión con agua caliente. Bueno, la yerba también es determinado tipo de yerba. Pero es cómo se coloca la yerba en el mate. Cómo hacemos esa cuenca. La cuenca es aquel espacio donde colocamos la bombilla, ¿sí? ¿Cómo se va preparando? ¿Echamos directamente el agua caliente? ¿Echamos directamente agua fría? Nuestro mate se caracteriza por que verdaderamente se le coloca para que verdaderamente se pueda desarrollar lo que se llama inflar la yerba, ¿no? Agua fría. ¿Para qué? Para no quemar la yerba. Y ese gusto de la yerba no queda amarga, se le va colocando el agua fría. Y luego que, digamos, la yerba hinchó, como se dice, se va usando agua caliente. Agua caliente, agua hirviendo, no es caliente. En el resto de las culturas del sur, por ejemplo, ¿no? El agua se usa tibia a fría, o algunas personas hacen infusiones con agua fría. Entonces no la tomamos ni caliente, es hirviendo, ¿sí? Llama mucho la atención que en nuestro país no sea uno de los primeros indicadores de mortalidad el cáncer de esófago, por el tema de ese hábito que tenemos rutinario, esa cultura o ese comportamiento del consumo de mate con agua hirviendo. Pero nuestra agua es hirviendo. Por eso cuando dejamos a Argentina le decimos no caliente, hirviendo el agua, porque nos da el agua caliente a fría. Paraguay también toma el mate con agua más bien tibia a caliente. ¿Pero alcanza con eso? No. ¿Qué otro elemento usamos? Nosotros no usamos tanto la pava, usamos el termo. El termo es otro dispositivo también importante para ese ritual del uso del mate. ¿Qué relación hay entre hábito y costumbre? La costumbre también es una conducta, también es un comportamiento que vamos adquiriendo, pero no es de representación genérica. Es lo que se llama la representación particular o grupal. En un territorio, en un país, por ejemplo, hay muchas costumbres, ¿sí? Que no la practican todos los ciudadanos y que no todos se sienten identificados. Primer punto de distancia con el hábito. El hábito nos sentimos todos identificados por más que tengamos diferentes, diríamos, rituales. La costumbre es la representación de forma de comportamiento de tener determinadas prácticas de grupos humanos diversos. Tenemos costumbres españolas, tenemos costumbres, diríamos, italianas, tenemos costumbres alemanas, tenemos costumbres suizas, tenemos costumbres rusas, tenemos costumbres hebreas, tenemos costumbres palestinas. O sea que depende de qué, de cómo esos pobladores fueron conquistando algunos territorios en Uruguay y se fueron afincando y fueron reproduciendo sus prácticas cotidianas donde albergaron a la población. Pero no es, diríamos, una conducta en la cual todos nos sentimos identificados.
Un ejemplo, departamento de Colonia, Rosario, ¿sí? O la parte de Colonia, Suiza. Se puede sentir en esos lugares que el símbolo que los representa, material o simbólico, es el queso. Bueno, por ejemplo, ¿no? Con sentido genérico, muy, muy bruto. Pero eso no significa que toda la gente del departamento, ¿sí?, de Colonia se sienta identificado. Eso no significa que Uruguay diga, nuestro símbolo nos representa el queso. Sí lo podemos decir con el dulce de leche, ¿sí? O sea que recuerden que la costumbre son también prácticas, porque eso es la cultura, conductas, costumbres, prácticas, rutinas, que nos representa, pero no en sentido genérico. No es algo que representa a todas las poblaciones de un territorio. Es una representación de un agrupamiento humano. Por lo tanto, tenemos muchas costumbres, hábitos, digamos, también consensuados, no es una gran diversidad, hábitos consensuados, y tenemos, ¿sí?, entre hábitos y costumbres, la distancia está vinculada a la práctica, diríamos, genérica. Si lo aplican todos los habitantes de un territorio o solamente grupos humanos dentro de ese territorio. No todos los seres humanos comemos lemillón, pero sí, en nuestro territorio hay grupos humanos que esa es su comida y representa su comida como tal. Entonces, eso es elemento genérico. ¿Ah? Un elemento genérico, por ejemplo, es el tener una serie de comportamientos con pautas culturales vinculadas a nuestra cultura occidental, a la conquista de determinadas colonias. El ejemplo del festejo de determinadas fiestas, que son judíos cristianas, porque eso es parte de una religión que ha poblado nuestro territorio en la conquista, ¿no? El tema de la opresión y la sumisión a partir del lenguaje, hablamos en castellano, nos conquistaron españoles, y a su vez la forma de un aparato religioso fuerte vinculado a la religión, diríamos, cristiana, la cristiandad. Eso no significa que todos los pobladores de nuestro territorio tengan la costumbre de tener prácticas religiosas vinculadas a la cristiandad. Hay diferentes prácticas religiosas. Y Uruguay es clarísimo. Uruguay tiene también un hibridismo en las prácticas religiosas como costumbre de depositar la fe en determinados personajes o personas que pueden ser esculturas, ¿no?, determinados dioses a través de la escultura, o personas que las consideramos como divinas porque nos permiten como ir viendo el horizonte y salir de un presente capaz que angustiante o problemático hacia un futuro de mejores relaciones. Entonces, en la cultura, los hábitos y las costumbres son centrales. Aparecen también los usos. Y uno dice, pero los usos también son conducta, también son comportamiento, pero son conductas esporádicas. Tienen que ver con las modas. Aparecen y desaparecen. Cuando se construyen un comportamiento más cotidiano, pueden pasar a ser una costumbre y constituirse en un hábito. Pero generalmente son conductas que duran 1 o 2 años como mucho en un territorio. Las modas es un ejemplo. Viene una moda, o moda en sentido de onda, no de forma de comportamiento, y todos usamos el pelo del mismo color, todos usamos la ropa del mismo color, todos usamos el mismo tipo de zapatos, todos comemos la misma comida, ¿sí? Entonces, el uso, digamos, es como la protoforma de un comportamiento que si se instaura en la sociedad se puede convertir en una costumbre. Quiero decir, un grupo determinado la sigue, no toda la sociedad, o se puede convertir en un hábito. Todos los individuos de sociedad estamos de acuerdo que eso es parte de nuestro comportamiento y nos representa. ¿Se entiende lo que vamos hablando? Vamos a dejar por acá, vamos a seguir trabajando el tema de la cultura, porque todavía nos faltan otros elementos a destacar. Pero quiero que al menos concentren que la cultura es la síntesis que se transmite de una generación a otra a través del campo de la historia, ¿sí? La historia tiene un rol fundamental. La cultura nos permite reconocer que somos seres históricos y eso es lo que nos permite tener memoria colectiva de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo y poder, diríamos, transmitirlo de un grupo humano a otro, ya sea con textos, con cosas escritas, ya sea a través de la música o del baile, ¿sí?, que tiene sus letras o tiene sus danzas, o sea a través de lo que se llama el folclore natural, que es, digamos, explicar a partir de algunas actividades qué significó esto en la historia y qué lugar ocupa. Acuérdense que entonces la cultura, como esas formas de pensar, sentir y actuar, es la fusión de los hábitos, las costumbres, los usos, los rituales o ritos, las formas de saber, ¿sí?,
en la vida cotidiana y en el campo de las ciencias, y la forma en cómo transmitimos esos saberes, que son los lenguajes. Bueno, muchas gracias, nos volvemos a encontrar nuevamente.